El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión de definición de prioridades para el Plan Municipal, Metodología Multidimensional de la Pobreza e Índice de Rezago Social, el cual tiene como objetivo analizar las características de la metodología diseñada por el Coneval para medir y evaluar la pobreza, así como las ventajas de su aplicación en la toma de decisiones de los gobiernos municipales. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos, esperando que esta sesión y toda la información y herramientas proporcionadas sean de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que por otros compromisos no nos pudo acompañar el día de hoy. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social Coneval a la doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza, y al maestro David Antonio Rojas Rosey, director ejecutivo de medición de pobreza y seguimiento de indicadores. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido voy a cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Adelante, licenciado. Gracias, señor muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenos días. Desde la Secretaría de Gobernación y particularmente en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta sesión, una sesión más del ciclo de diálogos que hemos concertado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Un diálogo muy importante, definición de prioridades para el plan municipal, metodología multidimensional de la pobreza e índice de rezago social. Bienvenidos todos los que se vayan conectando, les agradecemos y créanos que para nosotros es un honor recibir en esta sala a dos expertos, autoridades en la materia y autoridades por parte del Coneval. La charla del día de hoy será impartida por la doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza del Coneval. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Y por el maestro David Antonio Rojas Rosé, director ejecutivo de medición de pobreza y seguimiento de indicadores también en el Coneval. Maestro Rojas, bienvenido igualmente. Muchas gracias por hacerse un espacio en su agenda y también a todos ustedes, amigos, amigas que nos acompañan. Muchas gracias por hacerse un espacio en su agenda para poder seguirnos en este diálogo. Justamente es un diálogo tan relevante y también amplio en el sentido de los contenidos que representan esta temática, y justamente por ello es que esta sesión la vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a tener el día de hoy y la segunda parte la vamos a tener el día 18 de abril. Es por eso que en esta ocasión lo que vamos a abordar van a ser los principales conceptos de la metodología multidimensional de la pobreza, que nos expondrán tanto la maestra Lida como la doctora Lida como el maestro David Rojas. Y el próximo 18 de abril abordaremos con más detalle lo relativo al índice de rezago social con todos los indicadores que se encuentran contenidos en este índice, ¿no? Por ejemplo, los relativos a carencias sociales en materia de educación, salud, servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda. Entonces, pues este es el propósito de esta sesión, este es el objetivo que el día de hoy nos va a orientar la charla. Sean pues bienvenida, doctora Alida, bienvenida, maestro Rojas, bienvenidos. En nombre de la CEGOP, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto agradecemos a todo el equipo de Coneval que hace posible la concertación de este tipo de labores para poder concretar este y los siguientes diálogos que tenemos programados para todos ustedes y que les invitamos a poder conocer nuestra agenda
en la información que continuamente estamos acercándoles. Al final de esta sesión, como siempre, cuenten ustedes tanto con las presentaciones que se van a realizar el día de hoy, el dato, la información relativa al registro, constancias, mis compañeras Yojaira Ortiz y la licenciada Claudia Cortés les irán informando en el curso durante el chat. Y al final, pues les agradeceremos que nos hagan favor de responder un par de encuestas, una que Coneval nos pondrá al final de la sesión y la que normalmente también hacemos por parte de INAFEO. Pues bienvenidos, ojalá que disfruten esta sesión. Doctora Lida, bienvenida. Maestro Rojas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Y bueno, ya para dar inicio con esta capacitación, voy a cederle el uso de la voz a la doctora Lida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza del Coneval. Adelante, doctora, puede activar su audio. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Muchas gracias. Agradecemos a INAFED por esta invitación y por este espacio para poder compartir con ustedes parte de lo que hacemos aquí en Coneval en cuanto a la medición de pobreza en México. Y en ese sentido, nos permitiremos compartir una presentación que preparamos para fines de este taller. Ahí está. Esperamos que ya todos la puedan visualizar. Perfecto, excelente. Bueno, ya lo comentaba el licenciado Ernesto Rodríguez. Esta es una de las 3 sesiones que se tienen pensadas para el tema de medición de pobreza y de rezago social. En esta primera charla, el propósito es ver qué es la medición de pobreza en México, por qué decimos que es multidimensional, cómo es que definimos o identificamos los umbrales para hacer esta medición y a partir de qué normativas. Un poco de antecedentes, de hecho, preparamos para esta presentación y es porque el concepto de medición de pobreza ha sido variado, ¿no? Tenemos que el concepto ha estado asociado a que es a un problema de falta de recursos, de capacidades, de necesidades insatisfechas, un problema de tener una privación en cuanto al acceso a los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, una de las acepciones, digamos, más reconocidas es que hay una falta de recursos o necesidades por parte de las personas para poder acceder a los derechos sociales. Y por ello han habido distintos métodos en los cuales se identifica o se define o se mide la pobreza en los países. Una de las más utilizadas es la medida unidimensional, que es a partir de un umbral ya sea de ingreso o de gasto, ¿no? Que es a partir del ingreso permanente. Recordemos, por ejemplo, medidas en las cuales se establece un valor monetario y entonces a partir de estás en situación de pobreza o no. Luego han habido otras que son multidimensionales, como es el caso de México, que vale la pena resaltar que para México hemos sido pioneros a nivel internacional en tener una medición institucionalizada, oficial, en medirse multidimensionalmente y por tanto también el poder desde Coneval promover que se haga un uso extensivo de una medición de este tipo a nivel internacional a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, que como ustedes recordarán, el objetivo 1 versa alrededor de reducir la pobreza en todas sus formas y en todas sus dimensiones. Y ahí es donde está la pobreza multidimensional. Luego tenemos pobrezas absolutas y relativas. Dentro de las absolutas es carencia de los elementos mínimos de subsistencia. Y en ese sentido, por ejemplo, para ahorita ilustrar, tenemos la medición de pobreza del Banco Mundial, la cual estableció en su momento $1.90 diarios por día, o ahora $2.70 por día. Estos son umbrales que nos permiten hacer unas comparativas entre los distintos países y que ha sido utilizada además para hacer comparativa para poder ver cómo está la pobreza en aquellos países en los cuales hay
todavía una profundidad o un rezago histórico respecto a los niveles de pobreza. De hecho, fue creada primero como una medida para los países africanos. Luego tenemos aquellas que son relativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos ahora el contraste, que es los países en desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, en los países en desarrollo se han creado medidas a partir de las cuales se observa cómo está, o se determina más bien el umbral a partir de cómo está la mediana del ingreso del país y de las personas en ese país. Estas medidas han sido ampliamente utilizadas a nivel internacional, a nivel nacional. Recordemos que para el caso de México, antes de 2001 no existía una medición de pobreza en México, ¿no? Teníamos acciones, programas de desarrollo social enfocadas al combate a la pobreza, a la disminución de la pobreza, pero no veíamos o no medíamos cuál era el efecto. Y de ahí también radica el tener una medición oficial en México. En ese sentido, se creó un comité técnico de medición de pobreza en ese entonces, que estaba encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, en la cual generan una medición para México, que era a partir, si ustedes recuerdan, de la medición de pobreza por ingresos de capacidades, patrimonial y alimentaria, y era a partir de un umbral del ingreso. Pero yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos ver, si hiciera una acción de, digamos, algo asociado a seguridad social, a tener un mayor acceso a seguridad social? ¿Dónde lo veríamos dentro de esta medición de pobreza por ingresos o de esta medición que teníamos anteriormente? Aún así teníamos entonces el reto de poder saber si las políticas o los programas o las acciones de desarrollo social tenían o no un efecto. Y en ese sentido, después de este Comité Técnico de Medición de Pobreza, o a partir más bien de se genera la Ley General de Desarrollo Social. Esta fue aprobada por unanimidad en el año 2004 y marcaba ahí el inicio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval, en el cual se establece que como objetivo principal se pueda garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política Mexicana, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social. Y se crea con dos principios. Por una parte, está la atribución de normar y coordinar de manera independiente la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, y por otra, el de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de pobreza en México. Y es así que tenemos en México una medición de carácter multidimensional, ya veremos más adelante por qué, en la cual pues ya no es juez y parte, digamos, los tomadores o hacedores de decisión no se evalúan, sino ya hay un organismo encargado de evaluar y dar seguimiento tanto a la política de desarrollo social como en particular el tema que vamos a ver hoy, aquello que tenga que ver, esté vinculado a la medición de la pobreza. Se promueve una cultura de transparencia y tenemos una medición oficial de pobreza que es obligatoria para todos los niveles de gobierno, para los 3 niveles de gobierno. Y bueno, ¿por qué multidimensional? Bueno, por una parte, porque el desarrollo social y la pobreza tienen múltiples dimensiones. Ya les comentaba, uno de los propósitos es poder ver de manera integral o ya sea dar seguimiento, monitoreo o evaluar cómo van las políticas y programas enfocadas al combate a la pobreza o a la reducción de la pobreza. Y porque a pesar de que el ingreso es importante, no es suficiente para conocer el bienestar de la población. Entonces, transitamos a este esquema de pobreza multidimensional y así podemos ver cuáles son los avances o cuáles son los desafíos en términos de no solo de pobreza, sino también de lo asociado al acceso a los derechos sociales.
Y entonces Coneval inicia una agenda de trabajo que inicia en 2006 con la consulta de expertos nacionales e internacionales, porque en su creación teníamos ahí un reto, ¿no? De hecho eran dos. Por una parte, bueno, ya tienes una ley general de desarrollo social que te establece que tienes que medir multidimensionalmente la pobreza, y entonces, ¿cómo la mides para el caso de México, ¿no? Y otro de los problemas era, bueno, también la ley me establece que tengo que utilizar como información la información que genere el INEGI, pero en ese momento no había una fuente de información que nos permitiera tener toda la información necesaria para generar la medición de pobreza a nivel multidimensional y además, perdón, a nivel entidad federativa, que es como también se establece en la ley general. Y entonces ahí tuvimos que iniciar con la consulta de expertos para resolver el problema primero de medir multidimensionalmente la pobreza. Entre ellos estuvo Burguiñón, Torbeck, Aguani, Lustig, Walton, Reddy, Férez, López Calva, entre otros. Ya para 2017 teníamos 5 propuestas que estaban ya con, digamos, el marco de México, ya tenían propuestas multidimensionales para México. A la par se hizo la consulta de indicadores umbrales con instituciones y con expertos y se inició con el diseño de la encuesta. Para 2008 empezaron las discusiones de las propuestas, se inició la recolección de la información. Como ustedes saben, la información es a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, encuesta que nos permite de manera bienal, tal y como viene en nuestra normativa, poder tener la medición de pobreza. De hecho, esta se recolecta de agosto a noviembre cada 2 años. Y se empezó una ronda de seminarios nacionales e internacionales para 2009, tener en diciembre la medición de pobreza multidimensional en México. Estas fueron algunas de las instituciones consultadas, entre ellas pueden ver instituciones internacionales, nacionales, instituciones académicas, así como algunas dependencias. Y ya veremos más adelante por qué toda esta consulta. Bueno, ¿qué nos establecía la Ley General de Desarrollo Social? Les decía, nos establece que tenemos que medirlo multidimensionalmente, pero ¿a partir de qué? ¿No? Bueno, pues a partir de que nos decía, para poder medir la pobreza tienes que tomar en cuenta al menos estos indicadores. ¿Cuáles son? El ingreso corriente per cápita, el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Que si como ustedes pueden ver en la parte inferior de la lámina, están enmarcados en 3 espacios analíticos, ¿no? Por una parte el bienestar económico, por otro el de derechos sociales y en tercera instancia el contexto territorial. Y esto lo remarco, ¿por qué? Porque la medición de pobreza contempla únicamente bienestar económico y derechos sociales. ¿Se mide el contexto territorial? Sí, pero se mide por aparte. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el contexto territorial dentro de la medición de la pobreza como un indicador más, ¿no? Pues esto es así porque la medición de pobreza en México, además de ser multidimensional, está basada en el enfoque de derechos. Y si nos vamos por enfoque de derechos, tenemos que el titular del derecho es la persona. Por tanto, el contexto territorial, como su nombre lo indica, obedece más a una colectividad, a una sociedad, y dada su naturaleza, se mide por aparte de la medición de pobreza en México. Pero sí se estima una vez que se tengan los resultados de pobreza. ¿Qué nos establece también la Ley General de Desarrollo Social? Nos establece que la periodicidad es cada 2 años a nivel entidad federativa y cada 5 años a nivel municipal. De tal forma que este año estaremos publicando la actualización de la medición de pobreza a nivel nacional y entidad federativa
posiblemente por ahí de agosto, una vez que salgan los datos, los microdatos que nos sirve para actualizar esta información, que es a finales de julio, de acuerdo al calendario de difusión de INEGI. Y bueno, parte también de estos antecedentes está en que ya tenemos que en 2004 se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, que dio ahí pie a tener el Consejo Nacional. Para 2009 se publica tanto la metodología como los resultados de la medición multidimensional. Para 2010 se publican en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos y criterios generales para la identificación, medición y definición de pobreza en México. Pero de 2010 a la fecha han habido distintas reformas, actualizaciones a las normativas. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, que en 2012 hubo una reforma al artículo 3º constitucional, en el cual establecía que la obligatoriedad de la educación ya no era hasta secundaria, sino hasta media superior. Luego, en 2013, también tuvimos reformas en nuestra misma ley general, en el cual ahora se agrega el grado de accesibilidad a carretera pavimentada como un indicador para poder medir pobreza. Y en 2016 tuvimos también otra reforma en la ley general en la cual se le agrega a la alimentación, antes nada más medíamos carencia por acceso a la alimentación, el carácter de nutritiva y de calidad, ¿no? Y en ese sentido han habido cambios a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, como en los mismos lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza en México, establecimos que para poder hacer adecuaciones a la medición de pobreza multidimensional, nos íbamos a tomar un periodo de 10 años a fin de consolidar e institucionalizar la medición de pobreza en el país, pero además de poder dar esta medida que nos permitiera ver los avances y los desafíos en términos de desarrollo social. Y por tanto, recordemos, primera medición, 2008, en 2018 ya se dan este periodo de 10 años y nos da pie a poder hacer adecuaciones a la medición de pobreza. Ahora, ¿qué quieren decir adecuaciones? Tal y como lo vimos en la lámina anterior, estamos estableciendo que hay cambios normativos y nuestra medición para poder generar estos umbrales primero se basa justamente en qué normativa vigente está para decir o establecer que este es el umbral que se debe de contar como acceso a este derecho social. Y entonces, primero fue, ¿hay cambios normativos? Sí. Bueno, entonces vamos a incorporar las reformas de la legislación nacional a los nuevos umbrales que se establecen para la medición de pobreza. Luego hay otros cambios técnicos. Coneval tiene una agenda permanente de trabajo a partir de la cual también nos genera retroalimentación para poder ver los umbrales. Y en ese sentido, por ejemplo, como mejor práctica internacional está el poder hacer adecuaciones al menos cada 10 años a los patrones de consumo, ¿no? Esto es así porque, y se los pongo ya como un poco también en términos de anécdota, en su momento cuando estábamos en la actualización de las líneas de pobreza por ingreso, es decir, de los valores de la canasta alimentaria y no alimentaria, pues veíamos que en su momento, pues sí, era un bien necesario el poder contar con telefonía fija, ¿no? Poder contar con videocaseteras VHS, ¿no? O beta, que alguno a lo mejor de ustedes lo recordará, algunos otros serán muy jóvenes y no lo recordarán, pero pues bueno, antes no teníamos Netflix, ¿no? Entonces, VHS. Pues eso era necesario en su momento. Ahora ya da pie a cuestiones como la telefonía móvil, como un bien necesario, ¿no? Ya ahora es a partir de portales de stream que nos permiten ver, hay una vasta categoría de películas y demás. Y bueno,
Entonces, los patrones cambian a lo largo del tiempo y por tanto también se tenía que hacer esta actualización técnica. Entonces, se hizo unas adecuaciones, pero es importante aquí decir, la metodología sigue intacta. La metodología no se cambió, ya veremos más adelante cuál es la metodología. Solo se cambió los umbrales que nos permitían ver los indicadores por separado. Y entonces tenemos la actualización de los lineamientos y criterios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2018, lo cual nos da a una publicación de la metodología en una tercera edición. Y en 2021 se publica la medición de pobreza 2020, con información también de 2018 y 2016 a nivel nacional y estatal. Ahora entonces, la medición de pobreza se mide a partir de lo que ya hemos visto anteriormente, pero se agrega como cambio normativo no solamente el acceso a la alimentación, sino que sea nutritiva y de calidad, tal y como está esta reforma, la Ley General de Desarrollo Social, además del grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Esos fueron parte de los cambios. También como un principio de rendición de cuentas y de transparencia, Coneval publica toda esta información y de hecho se encuentra dentro de los documentos que componen la medición de pobreza. Como les comentaba, son tanto cambios normativos como cambios técnicos. Entre los cambios normativos, por poner un ejemplo, tenemos que antes, para medir el rezago educativo, teníamos la obligatoriedad hasta secundaria y la asistencia escolar hasta 15 años, pero esta ya cambia con esta actualización. Ahora el umbral es hasta 21 años y con una obligatoriedad hasta la educación media superior. Y ustedes pueden decir, bueno, pero en 2019 ya tuvo otra reforma, el artículo 3º constitucional, sí, pero como les comentaba anteriormente, que ahora es hasta superior, ¿no? Incluso por ahí se maneja etapa inicial, pero estas reformas, como se dan a partir de la actualización y publicación de estos nuevos lineamientos, se tomarán ya en una próxima actualización. Ya ahorita, por términos de comparabilidad, se va a mantener durante un determinado tiempo o etapa. Y bueno, otros aspectos técnicos, ya les comentaba, los patrones de gasto, de consumo de los hogares, así como algo que veíamos a partir de los análisis internos, investigaciones que hacíamos aquí en el Consejo, es ver que, pues, para garantizar un bienestar mínimo de la población adulta mayor, pues una transferencia monetaria es de apoyo, sí, pero al menos que les garantice el acceso, por ejemplo, a una canasta alimentaria, ¿no? Y en ese sentido se agrega un umbral, que es el promedio de las canastas, tanto rural como urbana alimentaria, para el caso de las personas adultas mayores que reciban una transferencia por un programa de adulto mayor. Ese es otro de los cambios o adecuaciones técnicas. Y entonces, un poco en resumen, tenemos que el enfoque de la metodología de medición de pobreza se concentra en dos espacios analíticos: derechos sociales y bienestar económico. Derechos sociales que están asociadas a las garantías constitucionales y a las carencias sociales, en caso de la pobreza, y el bienestar que está ligado a la política económica de ingreso y, por tanto, esta tiene incidencia en el desarrollo social. Parte de las características de la metodología, entonces tenemos que retomamos los derechos constitucionales, que son las dimensiones relevantes. La unidad de análisis son los individuos, les decía, porque al final nosotros somos titulares de los derechos humanos y además por principio del enfoque basado en derechos humanos, uno de ellos es el de universalidad. Los umbrales se determinan a partir entonces de las normativas legales y de los criterios institucionales, ya lo veíamos para el caso del rezago educativo. Solo aquellas en las cuales no había una normativa, como en su momento no había una normativa para determinar cuál era el acceso al derecho en su elemento esencial en términos de vivienda, por ejemplo.
calidad y espacios en la vivienda o servicios básicos en la vivienda, pues entonces acudíamos a estos criterios institucionales y nos sentábamos con las dependencias encargadas de ver sobre estos temas. En ese entonces fueron reuniones con la Comisión Nacional de Vivienda, con CONAVI, y a partir de eso se estableció los umbrales de vivienda, ¿no? Y por eso les decía, ustedes pueden observar todas las, tanto instituciones académicas como dependencias con las cuales se colabora porque, y había ahí mucha heterogeneidad, y una de las cuestiones es por esto, derivado de esto. Otra es que podemos identificar, ahora sí, decir, bueno, dentro de todo esto, ¿qué priorizamos? Vivienda, alimentación, ¿no? En términos de política y de acciones de programa o programas de desarrollo social. ¿Por qué? Porque ahora sí nos permite identificar si tuvimos avances o si tenemos ahí un desafío en cuanto a cada uno de los derechos sociales y también por parte del ingreso, ¿no? Del bienestar económico. Entonces, nos permite hacer esta identificación de al menos alguna privación social. Pero aquí es importante, y es importante porque tenemos que ya en la actualidad se ha socializado más el uso de tener una medición multidimensional a partir de los objetivos de desarrollo sostenible en otros países. Pero la medición de pobreza en México tiene una característica, y la característica es que todas las dimensiones son igualmente importantes. Esto por principio de indivisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos un derecho social más importante que el otro. Salud no es más importante que seguridad social, o seguridad social no es más importante que alimentación. Todos tenemos que tener acceso a estos derechos y por tanto todos son igualmente importantes. Y esto lo comento ¿por qué? Porque en otros países, de acuerdo a algunas mediciones o metodologías, sí hacen ponderaciones, ¿no? En el caso de México no, en el caso de México todas pesan igual, por lo tanto se puede tener una forma funcional aditiva, podemos decir presentas una o hasta 6 carencias sociales, ¿no? Y esto nos permite también identificar aquellos acciones o políticas o priorizar acciones o políticas en cuanto a los avances que se tengan en esta información. Y la información, pues les decía, la retomamos de la que recolecta el INEGI de acuerdo a nuestro mandato normativo. ¿Cuál es la definición de pobreza multidimensional entonces en México? Bueno, una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, tanto alimentarias como no alimentarias. Y podrán decir, bueno, la definición suena bien, pero ¿cómo comprenderlo, digamos, de manera un poco gráfica? Pues tenemos entonces aquí en este gráfico que podemos, voy a poner el láser para que sea. Tenemos aquí en el eje horizontal los derechos sociales medido a partir de las carencias, que pueden ir desde 0 carencias hasta 6 carencias sociales. Y en el eje vertical tenemos el ingreso corriente total per cápita medido a partir de las líneas de pobreza por ingresos, así como del ingreso como tal. Una persona pudiera no presentar carencias sociales y por tanto ubicarse en estos cuadrantes, o pudiera presentar una carencia o más. Esto en intersección con la línea de pobreza por ingresos nos da a la población que está en situación de pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si por ejemplo presento no sé, carencia por acceso a los servicios de salud, ya presento una carencia, es decir, no estoy afiliada ni inscrita a ningún servicio de salud. Y además vivo en una zona urbana y tengo un ingreso inferior, no tenemos aquí los costos, pero tengo un ingreso inferior actualmente a 4,270 pesos aproximadamente, estoy en situación de pobreza. ¿Sí?
Dentro de esto también nos permite identificar aquella población que está con mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es esta? Pues aquella que está en situación de pobreza extrema. Es decir, aquella que presenta 3 carencias o más y que además no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. Es decir, una persona que además de presentar carencia por acceso a la salud, presenta carencia por acceso a la seguridad social y además por alimentación, ya presenta 3 carencias y no tiene un ingreso para comprar el valor de una canasta alimentaria que actualmente está alrededor de 3,000, un poco más de 3,100 pesos, ¿no? En zonas urbanas. Entonces, eso también nos permite identificar. Y aquí es importante hacer la acotación entonces que pobreza contempla tanto, o sea, este cuadrante de pobreza contempla tanto pobreza moderada como pobreza extrema. Y hago esa acotación porque hay veces tendemos a decir, bueno, el 50%, ahorita actualmente, el 42% de la población está en situación de pobreza y lo suman al 9-8% de pobreza extrema. Y no es así, ya una está contenida en la otra, ¿no? Y en ese sentido, la pobreza se compone tanto de pobres moderados como población que está en situación de pobreza extrema. Y bueno, también nos permite identificar otra población que es importante dar seguimiento. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque tenemos aquellos que son vulnerables por carencia social, vulnerables por ingreso. Pongamos el ejemplo de vulnerables por carencia social. ¿Qué pasa? Son aquellos que tienen un ingreso suficiente para poder satisfacer tanto sus necesidades alimentarias como no alimentarias, pero, por ejemplo, una persona que trabaja en el sector informal, que gana un poco más, tiene un ingreso de un poco más de 4,270 pesos mensuales, pero que no tiene acceso a la seguridad social, es decir, presenta alguna carencia. Y que de repente pudiera tener un accidente. Va a hacer uso de esos 4,270, lo que va a hacer que caiga en situación de pobreza. Y por eso es importante dar seguimiento de manera integral a toda la situación, y la medición que tenemos en México nos permite identificar a esta población vulnerable. ¿A dónde quisiéramos que fuera la política pública? Hacia este cuadrante verde, que es la población no pobre y no vulnerable, que actualmente en México representa aproximadamente el 22% de la población. Bueno, ¿cuáles son las bondades de tener una metodología multidimensional de la pobreza en México? Por una parte, nos permite conocer la contribución de las entidades y los municipios y a la pobreza nacional, identificar la contribución de cada dimensión, es decir, nos permite ver cuáles son los avances para cada uno de los derechos sociales, así como el bienestar económico, pero además nos permite tener esta medición de segregaciones por grupos con mayor desventaja social. ¿Y estos cuáles son? Tenemos por estructura etaria, población de niños, niñas y adolescentes. Actualmente en México 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza. Tenemos población adulta mayor, tenemos población con alguna discapacidad, tenemos pobreza para población por hombre o mujer, tenemos también, bueno, ya lo veremos más adelante, por población indígena, entre otros, ¿no? Y realizar estas mediciones comparables en el tiempo. Y bueno, aquí le doy la palabra a mi compañero David, que nos va a explicar cómo están compuestos los umbrales de los indicadores de carencia por acceso de carencia social, ya estoy yendo por cada una. Por favor, adelante, David.
Listo, puede activar su micrófono. ¿Ya me escuchan ahí? Perfecto. Comentaba de que hace rato vi una mano levantada. No sé si ahí quisieran tener alguna duda sobre lo que la doctora nos compartió. ¿No? Ok, perfecto. Las dudas serán al final. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues cuenta la doctora, ahora les voy a hablar sobre estos umbrales que están definiendo cada uno de estos indicadores de los derechos sociales y también la parte del bienestar económico. También aunado a esto y hacer un poco más dinámica la presentación es que una vez que muestre la información, pues va a venir un ejercicio o un par de ejercicios para poder ver cómo se está componiendo esta información, y la participación igual puede ser a través de mano levantada o bien por medio del chat de estas preguntas que podamos hacer nosotros, ¿no? Y aquí este tema de los umbrales es algo muy importante. Si bien ya vimos todo el antecedente, todo el proceso que se llevó a cabo para poder llevar a cabo, tener esta medición multidimensional y pionera en el mundo, los retos principales se enfocan en estos indicadores, ¿no? Y ahí es donde también ustedes pueden ver qué indicador pueden utilizar como para poder ir reduciendo estas brechas. Esta información es pública, también la tenemos en Coneval, y con gusto al final podemos pasar las ligas, los links donde se puede consultar toda esta información y un poco más de datos que tenemos aquí en Coneval. Y bueno, entonces me pasaría con primero el indicador de rezago educativo. Aquí, como nos los comentaba la doctora, lo que buscamos en estas umbrales y los indicadores y también estas características que se vio con la doctora es que son indicadores de forma aditiva, indicadores que están basados en el núcleo esencial del derecho, es decir, este elemento mínimo de cada una de las carencias, es decir, podemos ver si tiene o no cuenta con estos accesos, con estos bienes, y de esa forma pues nos permite simplificar la información de los datos que tenemos y que nos puede proporcionar el INEGI. En este sentido, el rezago educativo, aquí lo que nosotros estamos buscando es que cada una de las personas vamos a identificarlas en los cuadrantes que nos acaba de mostrar la doctora. Puede ser en el cuadrante de los derechos sociales, pero una característica es que vamos a buscar esta reforma, esta ley que te permite tener acceso o no, que se puede transferir a algún derecho, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Entonces, en el caso del rezago educativo, una persona no va a ser carente en este indicador si se encuentra en alguno de estos tres escenarios. Por un lado, si está en... Ok, bueno. Si está entre 13 y 15 años de edad y está asistiendo a la escuela. O bien, si la persona tiene entre 16 y 21 años y asiste a la escuela, o bien aquí ya empezamos a identificar el año de nacimiento de las personas para poder reflejar la normativa que en ese momento estaba vigente, ¿no? Lo que comentaba hace rato la doctora es que para el caso de rezago educativo, si bien antes del 2012 la educación obligatoria era hasta nivel secundaria, con esta reforma ya la educación obligatoria es a nivel medio superior, y en ese sentido estamos identificando a cada una de estas personas para ver en qué régimen estaba aplicando. Una tercera vertiente es que si estas personas tienen 22 años o más, no va a ser carente si, por un lado, completó la primaria, pero esta tuvo que haber nacido hasta 1981. O bien el régimen que le aplicaba era a nivel a nivel secundaria, pero esta tuvo que estar dentro de los años o su año de nacimiento de 1982 a 1997. Y ya con esta última reforma es que si nació a partir de 1998 debe contar ya con la educación obligatoria. Entonces lo que podemos ver es precisamente eso, identificar a cada una de las personas, ver
cuál fue su año de nacimiento para poder aplicar la normativa vigente de la educación obligatoria en ese momento. Ahora, la siguiente, por favor. Creo que se quedó con el láser, ¿no? El portero. Gracias. Esta otra lámina, lo que queremos mostrar nosotros es precisamente lo que comentaba la doctora. No somos juez y parte para poder realizar cada uno de estas estimaciones de los indicadores y sus umbrales. Utilizamos la información proveniente del INEGI, en este caso de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, donde utilizamos los cuestionarios, y aquí lo que les comentaba, utilizamos las variables de asistencia a la escuela, así como del año y grado en que aprobó esta escuela. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está el primer ejemplo. Entonces aquí la participación puede ser en micrófono o bien a través del chat. Y una de las primeras preguntas en torno al indicador de rezago educativo es que tenemos este ejemplo. Sofía nació en 1984, actualmente no asiste a la escuela y el nivel de educación hasta el cual cursó es secundario. En este caso, Sofía presenta rezago educativo. No sé si alguien ahí quisiera participar. De acuerdo a las características que vimos hace rato, recordemos que se le va a aplicar la normativa vigente de educación obligatoria dependiendo el año en el que nació la persona. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que Sofía va a tener o no rezago educativo? Por aquí nos dicen que sí tiene rezago educativo. ¿Alguien más? Ok, ya veo dos sí, un no. ¿Alguna otra persona? Sí, perfecto. A ver, la siguiente, por favor. Otro no, exacto. Y la respuesta es no, porque nació en 1984 y recordemos que en ese momento la obligatoriedad que esta, aunque la ley, la Constitución, perdón, nos obligaba, era que al menos tuviera la secundaria terminada, ¿no? Pues, dependiendo del año en el que se encuentre, nosotros en Coneval identificamos a la persona y aplicamos la normativa vigente de educación obligatoria. La siguiente, por favor. En este caso, respecto a los servicios de salud, esta persona no va a ser carente en este indicador si cuenta con alguna de estas características. Por un lado, que está afiliado a una institución pública, ya sea el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales, Defensa, PEMES, Seguro Popular en este momento, y también que haya reportado o tener derecho a los servicios del INSABI. De esa manera, una persona va a ser carente si cuenta con esta afiliación. O bien, la persona tuvo esta contratación voluntaria y pagó para obtener los servicios médicos privados. Entonces, en ese sentido, está cubierto esta carencia. Les digo, recordemos, y si quisiera como enfatizar, que la medición está basada en un enfoque de derechos humanos y este es el núcleo esencial del derecho. Los pisos mínimos que cuenta cada uno de los indicadores. La siguiente, por favor. Ahora vamos a lo mismo que comentábamos hace rato, en la cual utilizamos la información que viene proveniente del INEGI y aquí vamos identificando cada una de las instituciones de atención médica en la cual la persona puede estar afiliada o bien si tuvo alguna contratación voluntaria. La siguiente, por favor. A ver, en el ejemplo de salud. Veamos, René es un trabajador de la construcción y pertenece a la población ocupada informal. Sin embargo, Rubén recibe atención médica por medio del INSABI. En este ejemplo, René tiene carencia por acceso a los servicios de salud. Ok, aquí no.
La siguiente, por favor. Sí, aquí varios que están diciendo no. No, precisamente no, porque al menos estos servicios los está recibiendo por parte del INSABI. En este caso, no tendría carencia por acceso a los servicios de salud. La siguiente, por favor. Ahora vámonos al espacio de alumbrante, el acceso a la seguridad social. Si bien este es uno de los indicadores que también cuentan con una mayor complejidad, lo que tratamos en estas 4 aspectos es de ver qué personas no van a tener carencia por seguridad social. Puede ser, por un lado, y esto también está muy relacionado con la actividad económica, la actividad laboral, es decir, que si la persona por parte de su trabajo le están dando estas prestaciones médicas, pues no va a tener carencia por acceso a la seguridad social. O bien es un trabajador independiente, pero tiene servicios médicos y también un ahorro para el retiro o pensión para la vejez, ¿no? También identificamos a las personas que no van a ser carentes si están recibiendo una jubilación o bien es pensionado. Pero hay algunas otras características que comentaba hace rato, que estas carencias se pueden transmitir dependiendo si la normativa, la ley, nos lo permite, ¿no? Hay algunas instituciones como por ejemplo el IMSS, que podemos transmitir ya sea de forma descendente o ascendente estos servicios. Y tal es el caso de tener este acceso por algún parentesco, es decir, el núcleo familiar, ya sea si el hijo, el cónyuge o el jefe del hogar lo puede transferir dentro del hogar, o también si está recibiendo alguna afiliación a servicios médicos por algún familiar dentro o fuera del hogar. Esta transmisión puede ser a través de la normativa que nos permita otorgarle el servicio. Por otro lado, tenemos también que si desafortunadamente el asegurado fallece, estos servicios se le pueden transferir a los familiares. O también se toma en consideración esta contratación voluntaria. Y finalmente tenemos un aspecto de aquellas personas que tienen 65 años o más y en particular si están recibiendo algún programa de adulto mayor. Aquí lo que nos comentaba la doctora es que estas personas de 65 años o más y que reciben algún programa no van a ser carentes si al menos el ingreso que están recibiendo de este programa es igual o está por arriba del valor monetario, es decir, de una canasta alimentaria, como lo vemos hace rato, ¿no? El promedio de estas canastas alimentarias rural urbano de la canasta, perdón, este promedio de la canasta rural y urbano, ¿no? Alimentaria. Entonces, si está por arriba de este monto, se considera que estas personas no van a ser carentes. Y esto fue parte de las actividades y ejercicios y de la agenda que teníamos en Coneval, donde nos percatábamos en el análisis que si bien había personas de 65 años o más que estaban recibiendo un programa, pero pues el programa no les garantizaba como este mínimo para la adquisición de una canasta alimentaria. Encontramos a personas que se les proporcionaba 100 pesos, 200 pesos, entonces eso no garantizaba al menos comprar esta canasta alimentaria. O bien, también encontrábamos a personas que no cumplían con los requisitos del programa y en ese sentido pues se fueron haciendo las acotaciones y especificando que son las personas de 65 años o más y que está recibiendo un programa de adulto mayor. La siguiente, por favor. Y en el mismo sentido que las carencias anteriores, retomamos la información proveniente de los cuestionarios del ENIG, en este caso el cuestionario para personas de 12 años o más, y vemos cada una de estas características, si es por su trabajo principal, si es un trabajador independiente, o bien si es un trabajador que también puede tener más de un trabajo, y vamos viendo si ya sea en el trabajo principal o el secundario, en alguno de estos le están dando alguna prestación laboral. Entonces, de esa manera también estamos identificando a los trabajadores o a las personas con estas prestaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Les decía que esto también está relacionado con el mercado laboral y tenemos el ejemplo de Carmen. Carmen labora en el sector informal, se incorporó de forma voluntaria al IMSS y cuenta con inscripción a una AFORE.
En este sentido, ¿ustedes qué creen? ¿Que Carmen va a presentar carencia por acceso a la seguridad? ¿Sí o no? Ya nos dicen, por aquí empiezo a ver que dicen que no. Otra persona dice que sí presenta carencia por acceso a la seguridad social. Los demás están en el sector informal, pero se incorporó al régimen del IMSS y cuenta con Afore. Aquí veo otro no. Otro no. ¿Alguien más? A ver, la siguiente, por favor. Y efectivamente, no está presentando. Independientemente de que esté en el sector formal, veíamos que alguna de las opciones para que la persona no presente carencia es que puede inscribirse de manera voluntaria a estos servicios de salud y también por el otro lado, pues tener esta contratación de fondo para el retiro, más conocido como la Afore. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver estos indicadores a nivel vivienda y en estos, dado que las personas que están al interior de esta vivienda la están compartiendo este espacio, pues todos los integrantes de la vivienda van a ser ya sea carentes o no. En este sentido, y como les mencionaba hace rato la doctora, en el proceso en que se fue desarrollando la metodología multidimensional, se consultaron en una primera instancia a la normativa vigente, a lo que está en la Constitución o alguna ley. Si esta normativa era clara y nos decía cuáles son los elementos mínimos que puede contener, en este caso, los espacios, la calidad de expresión de la vivienda, lo retomamos. Sin embargo, no quedaba muy claro la ley de vivienda de cuáles iban a ser estos elementos de calidad de espacios dentro de la vivienda, y es así que se consultó a la Comisión Nacional de Vivienda. Con ella nos sentamos para poder platicar de cuáles son estos elementos en los cuales, por un lado, no pusieran en riesgo la integridad física y salud de los integrantes de una vivienda. Y en ese sentido tenemos para este indicador 4 umbrales. El de los techos y muros está muy relacionado con los materiales endebles ante alguna eventualidad, ya sea un huracán, una lluvia, que estos materiales pues no pongan en riesgo a los integrantes de la vivienda. Imagínense un huracán en donde podemos tener ya sea nuestros techos de lámina de cartón o bien nuestros muros de material de desechos, pues ahí es muy probable que las personas puedan sufrir algún incidente al tener estos materiales endebles. En términos del piso de tierra, aquí está relacionado mucho con lo que comentaba con Avi, es que con estos problemas respiratorios, al tener un piso de tierra, esto puede generar una mayor probabilidad de que la gente tenga algún problema respiratorio. Y por otro lado, la razón de residencia por cuarto o bien del hacinamiento es que no puedes estar compartiendo tu espacio o tener esta privacidad adecuada. Entonces, el umbral es 2.5 personas por habitación. Y como le comentaba, algo muy importante, si alguno de estos 4 umbrales no es cubierto, todos los integrantes del hogar van a ser carentes en este espacio. La siguiente, por favor. Igual aquí podemos mostrar esta, por favor. Entonces aquí la pregunta sería, espero que no hayan visto la respuesta. La pregunta sería, si se genera un programa para darles un cuarto adicional, recordemos el tema de hacinamiento, aquellos hogares, por ejemplo, se elimina la carencia por calidad de espacios de la vivienda. Que nos dicen, tal vez algunos ya vieron la respuesta, pero a ver, díganos no o sí, ¿por qué? Ya la vi, no. Pero ¿por qué? A ver, díganme por qué. A ver, ¿alguien se anima? Sí, efectivamente, no se va a eliminar la carencia por calidad de espacios, pero el por qué. A ver, ¿alguien que nos pueda comentar?
por el número de integrantes por espacio necesario. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? No porque haya hacinamiento. Exacto, no porque pueden existir otras carencias. No se elimina por hacinamiento. Exacto. La siguiente, por favor. Efectivamente, el hecho de poder tener un programa que esté adicionando cuarto por aquí, tenemos conocimiento de los cuartos rosas, no necesariamente va a eliminar esta carencia. Recordemos que los 4 umbrales que se mencionaron hace rato deben estar cubiertos para que el hogar no tenga no sea carente por por calidad y espacios en la vivienda, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, los programas y acciones deben ser de manera integral. Cada institución, cada gobierno puede estar sumando y dando su granito de arena para que en temas de vivienda, pues en su conjunto, puedan reducir esta carencia y sobre todo la vulnerabilidad de las personas. Entonces, no necesariamente con un programa de cuarto adicional va a reducir. Entonces, ese es el esfuerzo de varias instituciones, de varios programas en los cuales pueden atender. Y como vimos, pues aquí están estos 4 umbrales en términos de calidad y espacios en la vivienda. La siguiente, por favor. Y lo mismo de vivienda para los servicios básicos. Nuevamente se consultó a la CONAVI y se agregaron estos 4 umbrales para este indicador, y también va en el mismo sentido de no contar de manera adecuada esta disponibilidad de agua al interior del hogar o bien dentro del terreno, pues también va a generar cierta vulnerabilidad de estas personas. Si estas personas se tienen que trasladar, hay algunos que son 10, 15, 20 minutos, media hora, un poquito más, para obtener esta agua. Entonces, imaginemos en temporada de lluvias donde las personas se tienen que trasladar, y hemos visto, a mí me ha tocado luego ir a campo para ver el levantamiento de esta encuesta, donde hay cauces de los ríos que pues elevan su nivel. Entonces, esta situación de ir por agua, un pozo, un río, un lago, pues va a poner en riesgo a las personas que están yendo por esta agua, ¿no? En temas de drenaje y combustible, pues también tiene que ver con estos elementos de higiene, ¿no? El tema del drenaje, podemos tener, si no hay una buena desalojo del desagüe de las aguas negras, pues podemos tener ahí ciertas enfermedades. Lo mismo con la parte de combustible para cocinar. Si sabemos que hay hogares que todavía están cocinando con leña o carbón, si en esta estufa no tienen un ducto o bien una chimenea que nos ayude a desalojar el humo que se está generando al cocinar con leña o carbón, pues esto va a afectar directamente el aparato respiratorio de las personas. Y en tema de electricidad, aquí también lo que nos da con Navi es que pues este hogar debe disponer con los servicios de electricidad, ya sea a través del servicio público o fuentes particulares. Y en el mismo sentido, si alguna de estos 4 umbrales del indicador servicios básicos en la vivienda no es atendido, todos los integrantes de esta vivienda van a ser carentes, en este caso por servicios básicos en la vivienda. Entonces, vámonos a la siguiente, por favor. Y igual, la pregunta es, en este caso de los servicios básicos, es que la familia Hernández reside en una vivienda con videogestor, tiene acceso al agua por medio de una tubería que se encuentra en el patio, tiene electricidad y con la estufa con la que están cocinando tiene chimenea. Díganos, ¿esta familia Hernández va a presentar carencia en los servicios básicos de la vivienda? Ok, aquí veo no. ¿Quién más? Perfecto. Sí, aquí no. Y efectivamente, aquí lo que estamos viendo es que al menos está cumpliendo estos cuatro umbrales. Tiene biodigestor, tiene acceso al agua dentro de la propia vivienda, electricidad, y esta estufa con la que están utilizando, pues tiene un adecuado desalojo del humo que se puede estar generando. Por aquí viene una pregunta: ¿cómo marca la diferencia si tiene o no chimenea? Sí, claro. Aquí el tema, como lo mencionaba, es que si bien estás cocinando, esta
De hecho, también aquí creo que ya no pusimos las preguntas, pero en el mismo cuestionario que levanta el INEGI te pregunta por un lado, ok, ¿usted utiliza leña o carbón para cocinar? ¿Sí o no? Si te dice que sí, pasas a la siguiente pregunta. Para desalojar el humo o esta estufa cuenta con chimenea para desalojar el humo, pues ahí también está la pregunta de sí o no, y de esa manera podemos identificar si la estufa que se utiliza para cocinar leña o carbón cuenta o no con este ducto, esta chimenea para desalojar el humo que se está generando. La siguiente, por favor. La siguiente. Y ahora vámonos al último indicador de los derechos sociales que está relacionado con el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Como lo vimos con la doctora, en un principio solamente se tomaba en consideración el grado de seguridad alimentaria, en donde se preguntaba durante los últimos 3 meses el hogar tuvo los recursos suficientes para que sus miembros comieran de forma regular y variada. Con estas adecuaciones y reformas a la Ley General de Desarrollo Social y se agrega la parte nutritiva y de calidad. En este sentido, estamos dando también pie a 2 derechos. Por un lado, el derecho a la alimentación, que es con el grado de seguridad alimentaria, y por otro lado, el derecho a tener esta alimentación nutritiva y de calidad, con la parte de sin limitación del consumo de los alimentos. Se agrega esta parte, sobre todo para ver si lo que están consumiendo en un grupo, bueno, son 12 grupos de alimentos, se pregunta, si quieres vámonos a la siguiente, por favor. Se pregunta, por un lado, si este hogar tiene población o no menor de 18 años, y dependiendo de si cuenta o no con menores de 18 años, se les va aplicando una batería de preguntas. Van desde la calidad a la cantidad hasta si alguna vez dejó de comer o sintió hambre todo el día, ¿no? Por ejemplo. La siguiente, por favor. Esta es con población igual en los hogares donde se encuentra población mayor de 18 años. También se le aplica esta batería de preguntas. La siguiente. Y en términos de la parte nutritiva y de calidad, vemos esta limitación de consumo, donde tenemos estos 12 rubros de alimentos y se les va preguntando si en los últimos 7 días consumieron alguno de estos rubros, ¿no? Y aquí estamos viendo, caracterizando la parte nutritiva y calidad de esta carencia de alimentación. La siguiente, por favor. Y en este sentido, entonces, vemos esta pregunta que nos dice, para que una persona sea considerada carente por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, debe presentar un grado de inseguridad alimentaria moderado o severa y limitación en el consumo de alimentos. Aquí recordemos que el tema del grado de inseguridad alimentaria era atender el derecho a la alimentación, ¿no? Posteriormente, con esta reforma se agrega la limitación en el consumo de alimentos. Ok, aquí nos dicen que no. Ok, no. ¿Alguien más? Ok, no. Pero alguien nos puede decir por qué no. Porque para que una persona sea considerada carente en acceso a alimentación nutritiva y de calidad, es uno de los 2. Exacto. Sí, aquí lo que veíamos, la siguiente, por favor. Lo que veíamos es eso, ¿no? De que debe de presentar, en el cálculo de la carencia se considera carente un hogar cuando se presenta por lo menos alguno de los 2 atributos, es decir, que tiene una inseguridad alimentaria moderada o severa, o bien tiene una limitación en el consumo. Si alguno de estos 2 no se cumple, pues ya los integrantes de ese hogar pues tienen carencia por este indicador. La siguiente, por favor. A ver, veamos aquí otra pregunta. Dice, para calcular la inseguridad alimentaria, ¿se hace distinción de aquellos hogares con integrantes menores de 18 años? ¿Verdadero o falso?
falso. Por aquí veo verdadero, falso, falso. Estaba ganando falso. Ya casi los empatan, 2 verdaderos. No, porque solo se puede limitar en lo económico por su calidad de vida. ¿Alguien más? Falso. La siguiente, por favor. En este caso es verdadero, porque como vimos hace rato, dependiendo el hogar, si tiene o no integrantes, menores o mayores de 18 años, se va haciendo esta batería de preguntas, ¿no? Y en esa manera vamos viendo y generando este indicador de inseguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Ahora, bien, ya una vez que vimos estos indicadores de los derechos sociales, pasemos a la parte del bienestar económico, y aquí me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. En la parte del bienestar económico, como lo mencionó la doctora, pues está midiendo a través del ingreso corriente total per cápita, pero este ingreso no solamente es la parte monetaria, sino también la parte no monetaria, donde se toma en consideración todos estos pagos en especie o bien transferencias en especie. Llamémosle que si el gobierno local, federal, está dando alguna despensa, pues eso también se contabiliza o lo contabilizamos como la parte no monetaria, porque al fin y al cabo es un gasto que la persona que lo está recibiendo pues se ahorró en tenerlo, ¿no? Porque si no hubiera desembolsado de su dinero para poder adquirir esa despensa, por ejemplo, ¿no? O bien que si algún vecino, algún familiar está dándonos ropa, ya sea para nosotros mismos o para nuestros hijos, pues ahí pues también esa gasto que tú hubieras hecho para adquirir esa ropa, pues también lo estamos considerando nosotros en la parte no monetaria. ¿Sale? Entonces, prácticamente el término monetario estamos considerando la remuneración por trabajo subordinado, este ingreso por trabajo independiente, por renta de la propiedad, otros ingresos provenientes del trabajo y las transferencias, estas transferencias monetarias que veíamos, por ejemplo, de los adultos mayores que están recibiendo algún programa, o bien también dentro de las transferencias nosotros tomamos en consideración las remesas. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son los valores de las canastas. En la parte superior tenemos la línea de pobreza por ingresos, que es el valor monetario de una canasta alimentaria más una canasta no alimentaria. Y al menos estos son los valores de agosto 2020 que se utilizaron para poder realizar las estimaciones, la última estimación que tiene Coneval. En el caso urbano, este valor era de 3,559.88 pesos y en el rural de 2,520.16 pesos. Ahora, ¿cuál es el valor monetario de la canasta alimentaria? En las zonas urbanas era de 1,702.28 pesos y en las zonas rurales de 1,290.30 pesos. Entonces, estos valores nosotros los utilizamos para diferenciar, si ustedes recordarán el cuadrante que nos mostró Alida en la parte del bienestar económico, ahí identificamos a aquellas personas que están por arriba o por debajo de estos umbrales. La siguiente, por favor. A ver, y ahora algunas preguntas sobre la parte del bienestar económico. Como vimos para el cálculo de la pobreza multidimensional, ¿qué tipo de ingresos son considerados? Tenemos 5 opciones. La siguiente, por favor. A ver, díganos qué opción. 1, 2, 3, 4 o 5. La siguiente, por favor. A ver, díganos qué opción de esta ruleta. En la opción 1 tenemos el ingreso por trabajo principal, en la 2 por estas pagos y transferencias, en la opción 3 tenemos ingresos por transferencias, en la 4 las rentas, ingresos por rentas, y en la 5 todas las anteriores. Ok, aquí veo que es la 1. Uno, 2 y 3. Ajá, 2 y 3. ¿Quién más?
Veo que varias son la 1, ingreso por trabajo principal. La 5, exacto. Como vimos en las láminas anteriores, el ingreso que nosotros estamos considerando, pues contempla todos estos ingresos. Por una parte está la del bienestar económico, perdón, la parte monetaria y la parte no monetaria. Entonces, aquí tenemos una anterior, por favor. Aquí tenemos esta. Tenemos estas opciones, ¿no? La respuesta es 5, todas las anteriores. Ahora vámonos del lado derecho con la otra pregunta de las opciones anteriores. ¿Cuál considera que es la principal fuente de ingresos de los hogares en situación de pobreza? A ver. Ok, ahora vámonos a la pregunta del lado derecho. ¿Cuáles considera que es la opción fuente? Aquí 1, ajá. Exacto. Ok, de esta última pregunta, exactamente es la opción 1. Dentro del análisis que hemos hecho con Eval, el ingreso, pues principalmente el 70% proviene de este trabajo principal, ¿no? Entonces la respuesta es la opción número 1. La siguiente, por favor. Rápidamente otra pregunta. Si una persona que vive en el ámbito urbano percibe un ingreso de 2,600 pesos al mes y no tiene ningún tipo de carencia social, ¿se considera que esta persona está en situación de pobreza? Recordemos el cuadrante que nos mostró la doctora Alida y lo que les comentaba al principio yo cuando íbamos a ver estos umbrales. Nosotros identificamos con la información que nos proporciona el INEGI que una persona se encuentra en alguno de los cuadrantes. Esta persona con esas características se va a considerar que está en situación de pobreza. Los que dicen sí, ¿por qué? Y los que no, ¿por qué no? Sería. Bueno, si quieren, me voy rápido por los tiempos. En este caso, pues no se va a considerar en situación de pobreza, pero sí va a estar en una situación de vulnerable por ingresos, dado que, como se menciona ahí, no tiene ningún tipo de carencia social, pero dado que ese ingreso, puede que en algún momento de la etapa de su vida, pues esté fluctuando y puede ser inferior a ese valor monetario y ya puede ser una persona que se encuentre vulnerabilidad por ingresos. La siguiente, por favor. Y bueno, estos umbrales que veíamos aquí, tanto de los derechos sociales como del bienestar económico, y retomando lo que nos decía la doctora Lida, son parte para medir lo que es la pobreza, las personas en situación de pobreza. Sin embargo, también la normativa nos dice que debemos de medir la parte del contexto territorial, y por un lado tenemos lo que es cohesión social, y por otro lado tenemos acceso a carretera pavimentada. En términos de cohesión social, en Coneval tenemos 2 indicadores relacionados con la polarización social, el índice de Gini, y también la percepción de redes sociales. En redes sociales nos referimos a qué tan dispuesto está una persona a ayudar a otra, ¿no? En conseguir trabajo, en prestarles dinero, en cuidar a algún integrante de la familia. Y también otro indicador que tenemos es la razón de ingreso. Por la parte de acceso a la carretera pavimentada, tenemos información a nivel localidad, y lo que nos va a tener esta distancia de la localidad a una carretera pavimentada más cercana, la disponibilidad de transporte público y tiempo en la cabecera municipal y tiempos de traslado a los centros de servicio. Entonces, esta información es la que cuenta con Coneval en tema de contexto territorial. La que sigue, por favor. Y igual en estos datos, pues igual voy un poco más rápido, nada más indicarles que esta información de estos 16 indicadores que tenemos del lado izquierdo, lo tenemos para cada una de las entidades federativas, donde mostramos lo que es el porcentaje, el número de personas y las carencias promedio. La siguiente, por favor. Y lo que contaba hace rato la doctora, ¿no? El término de pobreza nos va a incluir estos dos subconjuntos, aquellas personas que están en pobreza extrema y que están en pobreza moderada. Y lo que podemos ver entre 2018 y 2020, que la pobreza tuvo un aumento de 2 puntos porcentuales al pasar de 41.9% a 43.9%. La siguiente, por favor. En términos de los indicadores de los derechos sociales, aquí vemos
de cada uno de estos 6 indicadores, y uno de los que tuvo un mayor aumento, recordemos, pues fue también tema pandemia, es el indicador de salud. Entre 2018 y 2020 tuvo un aumento de 12 puntos porcentuales, al pasar del 16.2% al 28.2%. Aquí, cuando se hizo el levantamiento de esta encuesta que levantó el INEGI, estábamos en pandemia y se ve claramente reflejado. Uno de los indicadores que, si bien tuvo una disminución en el último año, 2020, es la carencia por seguridad social. Sigue siendo de los indicadores que más del 50% de la población se encuentra o es carente en este indicador de seguridad social. En términos generales, los de vivienda tuvieron una reducción. Lo siguiente, por favor. Igual los indicadores relacionados con el bienestar económico, lo que podemos observar es, y también un poco unado a que hubo un aumento entre 2018 y 2020, tanto del valor de esta canasta alimentaria como de la canasta alimentaria más no alimentaria. Y en ese sentido, pues las personas, pocas personas pudieron adquirir esta canasta. Estamos hablando de la línea de pobreza por ingresos, que el 52.8% de la población no pudo adquirir esta canasta en 2020, y el 17.2% no pudo adquirir la canasta alimentaria en 2020. Y les digo, esto está muy relacionado con el tema pandemia. Recordemos que muchos sectores tuvieron que cerrar, en términos de empleo también, en términos de turismo. Algunos estados dependen mucho del turismo, entonces eso se vio reflejado en el ingreso que percibían las personas, y es por eso el aumento de estas personas que no pueden adquirir estas canastas. La siguiente, por favor. Bueno, de mi parte sería todo, en la parte de los umbrales, pero no sé de los tiempos como el de... Muchísimas gracias. Damos a la doctora Lida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza, y al maestro David Antonio Rojas Rosey, director ejecutivo de medición de pobreza y seguimiento de indicadores. Muchas gracias a ambos por esta ponencia. Y bueno, ya para dar paso a nuestro cierre, voy a cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Caray, pues es que es de estas presentaciones que uno quisiera tener un poco más de tiempo para ver con detalle, con cuidado, esos aspectos que nos han comentado yo diría con gran claridad, la doctora Lida Marcela Gutiérrez Landeros y el maestro David Antonio Rojas Rosey, que por cierto estamos haciendo un pequeño espacio para que ustedes puedan captar ahí sus datos, porque ya sabes, David, doctora Lida, pues siempre hay este interés de parte de nuestros participantes por contactar con ustedes, por hacer alguna consulta muy particular, y entonces, pues bueno, agradecemos que hayan puesto ahí sus datos de contacto. Y también agradecemos a todos ustedes, amigos y amigas, que nos hayan tenido paciencia al inicio de la sesión. Tuvimos un aspecto técnico que propició que fuera entrando poco a poco a la sesión, pero agradecemos su paciencia y también la gran convocatoria que tuvimos esta sesión. David, doctora Lida, tuvimos una gran convocatoria tanto en la sala del Zoom como en la sala del Facebook, porque pues la sesión como tal ha representado una gran expectativa y un gran interés. Y en lo que estamos terminando de hacer este comentario, les agradeceremos que, como dice ahí nuestra compañera Sonia Gutiérrez de Coneval, que pudiesen dar respuesta a las encuestas que estaremos poniendo en el chat en estos momentos. Y pues doctora Lida, maestro David, quizá pues retomar algunos aspectos para la continuidad que vamos a tener el día 18 de abril. Digo, en buena medida, ustedes con su exposición tan didáctica que les agradecemos, pues me parece que fueron dando respuesta puntual a muchas de las inquietudes que se fueron generando. Pero yo quisiera destacar por lo menos 3 aspectos y realmente, créanos, amigas, que solo por cuestión de tiempo nos tendremos que despedir. Pero, David, doctora, quizás 3 aspectos relevantes, o al menos para la consideración de ustedes. Uno,
Al escuchar esa explicación, la verdad es que en lo personal me da mucho sentido esta definición conceptual que ustedes nos hicieron y su asociación con los programas sociales, ¿no? Bueno, en la medida en que hay una serie de carencias, una serie de situaciones sociales, es por eso que se fundamenta la existencia o la definición de ciertas políticas públicas y la definición también de ciertos programas sociales, ¿no? Por ejemplo, los relacionados con vivienda, los relacionados con piso firme, los relacionados con las estufas Lorena y cosas por el estilo. O, por ejemplo, los programas de combate en general a la pobreza. Luego creo que también es importante todo esto, sobre todo para los municipios y las autoridades locales, que es nuestro foco de atención, David, doctora, eh, que al tener esta claridad y estos elementos que ustedes nos brindaron hoy, nos ayudará también a definir y alinear los programas locales, porque en otras exposiciones de Coneval hemos escuchado que hay una gran cantidad de programas locales y eso de alguna manera puede interpretarse como una dispersión y al entender mejor el fenómeno de la pobreza, pues me parece que podríamos ayudar a que las autoridades locales pudiesen enfocar de mejor manera sus respectivos programas. Y por ende también, al enfocar estos, podríamos precisar con mayor nitidez los universos de atención, sea por parte de los programas federales estatales o bien de aquellas iniciativas municipales que se pudieran dar también para este fenómeno. Y ello entonces, pues de alguna manera ayudaría a optimizar el uso de los recursos siempre escasos para poder atender pues algunas de estas situaciones, de estas carencias que David nos explicabas con tanta claridad y todo este aspecto conceptual que la doctora Lida nos explicaba también con mucha puntualidad. Entonces, son algunos de los aspectos, David, que quizás pudiésemos retomar en la sesión siguiente y no sé si tú, ya no veo por ahí a la doctora Leda, pero no sé si tú quisieras hacer una última intervención justamente para ir cerrando y dejarle pues 3 puntos suspensivos, amigas, dejarle 3 puntos suspensivos a esta sesión para que si hubiese alguna intervención de su parte, alguna pregunta, los pudiésemos atender en la sesión del próximo 18 de abril, que va a ser una continuidad de esta, y entonces poder retomar esto e iniciar con estos antecedentes para dar pauta a pues una explicación que va a ser de lo más relevante, porque ya entonces veríamos el índice de rezago social y los indicadores que hoy nos iban presentando de manera genérica. David, no sé si quisiera hacer un comentario final. Sí, aquí también no sé si la doctora Lida, lo que pasa es que tuvo problemas con su cámara, pero por aquí todavía nos escucha. Sí, muchas gracias, David. Muchas gracias, Ernesto, a todas y a todos por su atención. El tiempo, como bien lo comenta Ernesto, luego es una limitante para poder abordar todos los temas que hacemos desde Coneval. Ahora, algo que también se quedó en el tintero y que creo que es parte de los comentarios que han emitido, además de lo que ya nos comentó Ernesto, es la información a otros niveles de desagregación. Justo Coneval ha hecho un esfuerzo para poder tener herramientas y para poder tener información de pobreza que nos permita priorizar dentro de nuestro municipio ciertas acciones o programas en términos de pobreza. Y ya no pudimos abordar el tema de pobreza municipal porque ya el tiempo nos ganaba, pero son temas que quisiéramos abordar en las siguientes sesiones y que creo que la siguiente información, que es rezago social, nos va a permitir también poder ver estas acciones, programas o áreas de oportunidad al interior de los estados, al interior de los municipios, porque es una de las bondades que tiene la información de rezago social, que en una próxima presentación ahí les haremos.
Agradecemos mucho su atención y por supuesto trataremos en la medida de lo posible de poder seguir con este dinamismo. Creo que la participación de ustedes también enriquece mucho el trabajo que hacemos desde el Consejo. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ahí estamos atentos. En la lámina que les poníamos al final estaban nuestros correos electrónicos por si ustedes quisieran enviarnos estos comentarios o preguntas, ahí estamos atentos. Pues muchas gracias. Nos llevamos estas 3 tareas que nos comentabas, Ernesto, para la siguiente sesión, que con gusto las pudiéramos retomar y trataremos de ser cumplidos con el tiempo que nos otorgan. De verdad que lo intentamos, pero a veces no es posible. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por su atención. No, al contrario, doctora, y además es las que tú comentabas, justamente esto de pobreza municipal, y fíjate, todavía nos ponen en el chat una más, que es personas con discapacidad, vaya tema también, ¿no, doctora? Y entonces, ojalá que le podamos dejar 3 puntos suspensivos a esta charla para recuperarla el día 18 de abril. La verdad, doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de análisis de la pobreza de Coneval, y al maestro David Antonio Rojas Rosay, director ejecutivo de misión de pobreza y seguimiento de indicadores. Fíjense qué calidad de expertos, ¿no? Expertos por la temática, expertos por todo el tiempo que llevan ya trabajando en Coneval. 10, 12, 13 años llevan ya trabajando en Coneval las autoridades que hoy nos presentaron. Les agradecemos que nos hayan hecho un espacio en su agenda, David, doctora Alida, y a todos ustedes, amigos, amigas, también les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos el día 18 de abril con la continuación de este tema: definición de prioridades para el plan municipal, metodología multidimensional de la pobreza e índice de rezago social. Gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, del licenciado Ignacio Valle Fernández, que es nuestro titular, y de todo nuestro equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Amigos, amigas, muchas gracias por hacerse un espacio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Buenas tardes a todas.